revelado, el mecánico ignorado transforma un motor en un sueño inesperado y extraordinario era una tarde cálida en la ciudad de Pedro, donde el aire olía a sudor y a gasolina derramada, mezclado con la esperanza de aquellos que, como él, luchaban cada día por salir adelante. Su taller, un pequeño refugio lleno de herramientas viejas y motores descompuestos, se había convertido en su mundo. Con 35 años, Pedro sabía que su trabajo lo definía. Sus manos, cansadas y desgastadas, eran testigos de su esfuerzo diario. Recordaba las palabras de su madre: la perseverancia y el amor por la familia son lo único que realmente importa. Esa lección resonaba en su mente mientras se afanaba en reparar un viejo motor que había traído un campesino del pueblo, un motor tozudo que parecía resistirse a regresar a la vida, pero hoy, algo había cambiado. Un pequeño ajuste, una chispa de ingenio, y de repente, los pistones empezaron a bailar en armonía. El sonido del motor se transformó en una sinfonía prometedora, algo que nunca había oído antes. Todo su cuerpo vibraba con la emoción del descubrimiento, pero esa felicidad pronto se vio empañada por la voz alarmada de su esposa, María. «Pedro, esto no es el momento», le dijo, con preocupación en la mirada. «¿No ves que con los tiempos que corren, debes enfocarte en lo seguro?» La incertidumbre en su voz atravesó a Pedro como un cuchillo. Cada día era una lucha, pero el desdén que a veces veía en los ojos de aquellos que consideraban su trabajo como un simple pasatiempo lo golpeaba fuerte, mientras su mente divagaba entre la plausibilidad de su descubrimiento y la presión familiar. La visita de don Manuel, un viejo mentor que había caído en desgracia, trajo un rayo de esperanza. Don Manuel, con su mirada vivaz, se mostró entusiasmado con la habilidad de Pedro. «Esto puede revolucionar el mundo de los motores», dijo, convencido. Estaban decididos a trabajar juntos, pero a medida que la fecha de la exposición se acercaba, los miedos de Pedro empezaron a carcomerlo. ¿Y si fracasaba? Las voces que le advertían que los sueños eran solo ilusiones resonaban en su mente como un eco constante, burlándose de su audacia. La tensión en casa crecía, su relación con María vulnerada por las diferencias entre lo seguro y lo incierto. «Deberías pensar en lo práctico, en lo que te da de comer», le insistía ella, y la angustia de no ser comprendido lo mantenía despierto por las noches. Se cuestionaba, ¿era un soñador imprudente o un innovador en busca de su destino? El tiempo no perdonaba, y las horas de trabajo se convertían en sacrificios que se sentían cada vez más pesados. El desamparo acechaba en cada rincón, presionando sus decisiones, temiendo que su pasión solo lo llevara a la ruina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Finalmente, el día de la exposición llegó. Pedro sintió la adrenalina recorrer su cuerpo, su motor innovado listo para ser presentado. Pero un giro inesperado lo sacudió. Se enteró de que una poderosa empresa de la región planeaba apropiarse de su creación. ¿Acaso su sueño, al que había dedicado tantas horas, se convertiría en una batalla desigual? Respira hondo. Las preguntas lo acorralaban. Enfrentarse a los inspectores de la feria era un desafío monumental. La expectativa, como un depredador acechante, y la ambición, un fuego incontrolable. ¿Podría realmente demostrar que los sueños extraordinarios pueden surgir de los corazones más humildes, o terminaría siendo solo una historia? ¿Más de resignación y olvido? La luz del día reflejaba la ansiedad en el rostro de Pedro mientras se acercaba a la exposición. El sonido que había conseguido evocar de aquel motor vibraba aún en sus oídos, pero la preocupación por lo que pudiera suceder lo volvió vulnerable. No solo se enfrentaba a una empresa poderosa, sino también a su propia duda, que se alzó como un muro entre él y su sueño. Con cada paso, un torrente de preguntas se deslizó a través de su mente, haciéndolo cuestionar su capacidad para mantener su integridad en un mundo donde triunfa el más fuerte. Mientras organizaba su espacio en la exposición, las miradas de los asistentes lo atravesaban como dagas. Algunos murmullos de admiración animaban su corazón, y, al mismo tiempo, el ceño fruncido de un par de competidores evidenciaba la competencia que enfrentaba. Pedro se sintió pequeño, casi insignificante,
como un niño que presenta un proyecto escolar frente a un tribunal de expertos. Desde lejos, don Manuel lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Un gesto ligero de la mano del viejo mentor lo hizo sentir que aún había alguien que creía en él. En ese instante, una decisión le surgió con claridad. No podía mantenerse al margen y permitir que otros usaran su invención sin reconocer su esfuerzo. Se obligó a visualizar su trabajo como una manifestación de su espíritu, no como un simple proyecto a exponer. Era un símbolo de su dedicación y esfuerzo, de su anhelo por ser más que un mecánico. A medida que las presentaciones empezaban, una fuerza interior emergió en Pedro. Con el corazón acelerado, se dispuso a hablar sobre su motor, no solo desde un aspecto técnico, sino como parte de su historia personal. Quería que los espectadores entendieran la pasión detrás de cada giro de la tuerca y cada ajuste, la lágrima y el sudor que había puesto en cada componente. Las palabras fluyeron, convirtiéndose en una defensa de sus sueños y su trabajo, y en ello resaltaba una chispa de autenticidad que resonó en muchos de los presentes. Cuando terminó, un aplauso entusiasta llenó el espacio. Pero antes de que la emoción le permitiera disfrutar del momento, el representante de la empresa poderosa, un hombre alto y arrogante, se acercó a él. Sus ojos, fríos como el acero, brillaron con una mezcla de interés y amenaza. Pedro, es un trabajo extraordinario. Sin embargo, quizás deberías considerar la posibilidad de vender tus derechos. Un buen acuerdo no recuerda lo que has sacrificado. La oferta flotó entre ellos, como un veneno que amenazaba con enturbiar el agua clara de su reciente triunfo. La tentación era evidente, la lucha diaria por fines económicos a menudo hacía que los sueños se cobrasen un precio alto. Sin embargo, Pedro se sintió impulsado por la calidez de su pasión y el peso de su historia. Hoy había decidido que no iba a permitir que sus sueños fueran devorados por la codicia. Con voz firme, respondió, ¿y qué me quedaría a cambio? ¿Un cheque que solo compra mis días de desilusión? Soy más que una simple transacción. La reacción del hombre fue instantánea, su expresión cambió de sorpresa a desdén. Pedro había encendido una chispa de desafío, y la batalla que se avecinaba parecía inevitable. Mientras la sala se llenaba de murmullos y la tensión crecía, el sonido de su propio motor resonó nuevamente en su mente. La determinación resurgió. Había llegado el momento de luchar por su sueño. Sin embargo, todavía quedaba un dilema al que enfrentarse. ¿Podría realmente sostenerse firme ante la presión y los desafíos que se avecinaban? La exposición aún no había revelado todos sus secretos. En cualquier momento, las sombras podrían descender, y con ellas, un nuevo desafío que pondría a prueba su carácter, su ética y el futuro que había empezado a construir. ¿Sería capaz de mantener su integridad en un mundo que se parecía cada vez más a un juego de poder? La incertidumbre se apoderó de él, y el sonido del motor se volvió un eco lejano mientras Pedro se preparaba para lo que vendría. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Una vez terminado su discurso, la multitud se dispersó lentamente, como hojas arrastradas por un viento tibio. Pedro, aún con la adrenalina corriendo en su sistema, sintió que el ardor de la lucha se convertía en una mezcla de agobio y posibilidad. Su mirada se posó en don Manuel, quien se acercaba, una expresión de satisfacción mezclada con preocupación en su rostro. «Hoy hiciste algo grande, Pedro», comenzó don Manuel, rompiendo el silencio que se cernía sobre ellos. Pero ahora es cuando realmente comienza la batalla. Pedro pensó en las palabras del representante de la empresa y cómo, en el fondo, sus inseguridades habían estado ardiendo junto con su orgullo. Había defendido su trabajo, sí, pero la sombra de la codicia había lanzado un nuevo reto sobre su futuro. Se preguntó si estaban listos para esa batalla. Lo habían hecho con tanto esfuerzo, tanto empeño. ¿Sería suficiente? ¿Cómo puedo seguir adelante, don Manuel? ¿Cómo puedo proteger lo que he creado en un mundo que solo ve el dinero? La frustración se intensificó en su voz. Protegiendo tu esencia, respondió el mentor con calma. Tu historia y tu pasión son tu mejor defensa. Pero debes ser estratégico, Pedro. No basta con soñar, debes planificar tu camino. Las palabras resonaron en él como un eco. Por primera vez, se dio cuenta de que la pureza de su sueño necesitaba de una estructura que lo respaldara. Sin herramientas para protegerlo, el motor, ese símbolo de su esfuerzo, podía fácilmente ser absorbido por los gigantes de la industria. No podría permitir que su autenticidad se convirtiese en mercancía. Se retiró a un rincón más tranquilo de la exposición, lejos del bullicio,
y se sentó con un bloc de notas. Rápidamente, comenzó a esbozar una estrategia. Se dio cuenta de que necesitaba crear una identidad clara para su invención. Una marca, un relato potente que hablara no solo de técnicas y números, sino de la historia que llevaba consigo. Si lograba encapsular su esencia en un mensaje, tendría mayores posibilidades de atraer a quienes no buscan solo comprar, sino asociarse con la autenticidad. Las ideas fluían, cada una más clara que la anterior. Había asistentes en la exposición que parecían resonar con su historia, algunos incluso se habían acercado para compartir sus propias luchas. Ese parecía ser su camino, construir una comunidad de soñadores, de individuos que apreciaran el valor de un trabajo honrado. Tenía que dejar de ver su invención como un producto simple y en lugar de eso, convertirlo en un movimiento que se propusiera desafiar la industria. Sin embargo, a medida que su visión se expandía, la presión comenzaba a acumularse. Había competidores que no se quedarían quietos, y cada día podía traer consigo nuevos intentos de hacer que su trabajo se desvaneciera en el anonimato. Decidido a salir de la sombra, Pedro sintió que cada acción que emprendía debía tener un propósito. Era momento de buscar apoyo, tal vez incluso asesoría legal, que lo ayudara a proteger su invención. Nadie debería robar sus sueños sin pagar el precio. Y entonces, la idea de fraguar alianzas comenzó a formarse en su mente, pero antes de que pudiera enfocarse completamente en su plan, su mente se oscureció con una inquietud que no podía ignorar: alguien observaría sus movimientos. Temía que su fortaleza fuera considerada como una debilidad. ¿Estaba realmente preparado para lo que eso implicaría? La lucha estaba apenas comenzando. Con el corazón palpitante, Pedro dio un vistazo a la multitud, sintiendo el retumbar de su determinación en su pecho. La sala estaba llena de personas, cada una con sus propios sueños y luchas. Entendió que no estaba solo en este camino. Tenía muchas decisiones difíciles por delante, y cada una definiría no solo su carrera, sino quién sería realmente en este mundo. Fue en ese momento que visualizó el futuro, a su motor propulsándolo hacia adelante con fuerza e intensidad. Pero, ¿quién se atrevería a apoyarlo? ¿Quién estaba dispuesto a unirse a este viaje en el que los ideales se interponían ante la tentación de la avaricia? La respuesta estaba aún por venir, y Pedro estaba preparado para buscarla, sabiendo que cada paso podría abrir puertas inesperadas o amenazar su recorrido. El siguiente reto no tardaría en llegar. La vida le había mostrado que no había espacio para la complacencia en este nuevo camino que había decidido recorrer. ¿Quién, o qué, surgiría para poner a prueba su resolución? La incertidumbre de lo que vendría susurraba a sus oídos, creando un eco en su corazón. La verdadera marcha hacia el éxito se vislumbraba en el horizonte, pero lo que no sabía es qué tan lejos estaba de descubrir su realidad. Pedro miró el bloc de notas, con sus garabatos y esbozos de ideas. Esa hoja parecía un mapa de su futuro inmediato. Al reflexionar sobre su respuesta ante la presión, se encontró dándose un giro interno, como si estuviese en un constante lijado de su propia esencia. Debía hacer más que crear un producto, tenía que combatir en un campo de juego desbalanceado. Sin embargo, no era un campo de batalla físico, sino uno de conceptos y valores. La estrategia de don Manuel resonaba en cada rincón de su mente. La autenticidad debía ser su estandarte, y su historia, el lazo que lo uniera a otros que luchaban en soledad. Pero había un dilema claro: cómo comunicar esa autenticidad sin callar las voces ruidosas del mercado que solo valoraba las cifras. Mientras se sumía en sus pensamientos, una figura familiar se le acercó. Era Clara, una mujer con quien había compartido visiones en el pasado. Su mirada era un reflejo de la determinación que Pedro anhelaba. «He oído sobre el impacto que tu invención está teniendo», comenzó ella, su tono firme. «Viniste aquí a cambiar las cosas, y creo que deberías compartirlo más allá de estas paredes». Las palabras de Clara lo hicieron titubear. La idea de expandirse, de compartir su visión ante un público aún más amplio, trajo consigo un velo de ansiedad. La exposición había sido solo un primer paso, pero aquí estaba, ante la posibilidad de proyectarse a través de seminarios o tal vez visitas a colegios técnicos. Pero estaba realmente preparado para hablarles, para atraerlos a su causa. Mientras debatía internamente, vio el fervor en los ojos de Clara. «Tienes que mostrarles que lo que creas es más que una máquina. Es un cambio de mentalidad». «Sé su guía», dijo, y cada palabra resonó en el fondo de su ser. Eso era exactamente lo que necesitaba, una guía que lo empujara hacia su destino. Tomando un profundo aliento y sintiendo su determinación reforzarse, Pedro se atrevió a preguntar: «¿Cómo puedo hacer que lo entiendan?».
La mayoría solo ve partes móviles y dinero. Cuéntales tu historia, respondió Clara. No se trata solo de tecnología, sino de la razón por la cual lo creaste. La pasión detrás de tu motor debe ser la llama que encienda sus corazones. Mientras procesaba sus palabras, una nueva imagen se formó en su mente, un seminario donde podría hablar sobre su viaje, su lucha y cómo su invención representaba más que su propio legado. Sin embargo, cada paso que planeaba dar lo llevaba a una nueva serie de desafíos. Tendría que pulir su habilidad para hablar, a fin de convertirse en el embajador de su propio sueño. Las horas que siguieron las dedicó a prepararse. Investigó sobre oradores motivacionales, practicó discursos frente al espejo y se sumergió en la literatura sobre comunicación efectiva. Cada clic del bolígrafo sobre el papel era un paso hacia la construcción de un puente entre su visión y su audiencia, pero, en el fondo, una voz sutil de duda acechaba. ¿Y si no conectaba? ¿Y si su historia carecía del poder necesario para mover corazones o incluso cambiar mentes? Pedro luchaba con la ansiedad, el eco de las inseguridades pasadas amenazaba con resurgir. Sin embargo, la imagen de Clara, firme en su apoyo, lo motivaba a seguir adelante. Estaba claro que el camino hacia su sueño no se definiría únicamente por el trabajo técnico, sino por su capacidad de comunicar su esencia al mundo. Sabía que estaba abriendo una puerta hacia lo desconocido, y la inquietud acompañaba su anticipación. Alguien lo estaba observando desde las sombras. La tensión se incrementaba cuando se dio cuenta de que también se acercaba a un momento crucial. La inminente presentación ante un grupo selecto no era solo una oportunidad, era una prueba decisiva y cada palabra que saliera de su boca pesaría en su trayectoria profesional. Esa conexión con la autenticidad, esa necesidad de proyectar su esencia, podría llevarlo tanto a un reconocimiento genuino como a una vulnerabilidad expuesta. ¿Cómo evitar que esa vulnerabilidad lo debilitara en un entorno que parecía estar lleno de rechazos? Sus pensamientos se enredaban. La lucha no solo era externa, sino intensamente interna, y en ese mar de dudas y preparación, una revelación surgió. La clave no era la búsqueda de la perfección, sino la honestidad en su relato. Una estrategia clara de narración podía ser su mayor aliada. Pero, ¿sería suficiente cuando el momento de la verdad llegara con toda su intensidad? Una pregunta inquietante flotaba en su mente mientras se preparaba para revelar su historia al mundo. ¿Sería su sueño suficientemente fuerte para resistir las tormentas que se avecinaban? El día de la presentación finalmente había llegado. Pedro respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad se mezclaba con la adrenalina en su interior. Había visualizado este momento en innumerables ocasiones, pero ahora que lo enfrentaba realmente, el peso del desafío parecía casi aplastante. Como un ritual de autoconfianza, se miró en el espejo de su pequeño estudio, ajustando la corbata que había elegido con tanto esmero. Tenía que verse como el embajador de su propia visión, no como el mecánico que había sido. Al llegar al lugar del evento, se sintió abrumado por el ambiente, lleno de personas cuyos rostros reflejaban curiosidad y escepticismo. La sala estaba llena de almas increíbles, algunos eran mentores, otros, exitosos en sus campos. Su mirada se desvió hacia el escenario, donde el podio le parecía un altar donde se decidirían sus próximos pasos. Pedro tomó asiento mientras escuchaba a otros oradores. Sus discursos eran perfectos, llenos de datos y cifras, y por un momento, la autoconfianza de Pedro tambaleó. ¿Acaso sus palabras, su historia, serían suficientes? Esa inquietud lo acechaba como una sombra. Cuando le llegó el turno, un sudor frío le recorrió la espalda. Caminó hacia el escenario con la intención de dejar atrás toda duda. Se apoyó en el podio, notando que las miradas se centraban en él. En esos instantes, todo lo que había preparado se evaporó, y solo quedó el deseo de hablar desde el corazón. Se limpió la garganta y comenzó. Hoy estoy aquí para compartir algo más que un producto, empezó, sintiendo como su voz se llenaba de confianza. Vengo a contarles mi historia, una historia que nace de la pasión y la lucha. Las palabras fluyeron, y cada línea que pronunciaba parecía conectar profundamente con la audiencia. Habló de sus inicios, de las noches de trabajo a solas, de los fracasos y las pequeñas victorias. Pedro explicó cómo su invención no solo era un motor, sino un símbolo de perseverancia, de lo que significa nunca rendirse ante la adversidad. Empezó a notar un cambio en la audiencia. La incomodidad inicial se disipaba, y con ella, también se alejaban las sombras de la duda que lo habían perseguido. Las expresiones de interés y entendimiento lo envolvieron y lo animaron a continuar. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera una chispa que inflamaba la sala.
La autenticidad en su relato parecía resonar no como una técnica de ventas, sino como un llamado a la acción. Al llegar al clímax de su discurso, Pedro se arriesgó y compartió su mayor temor: ¿qué pasaría si este sueño que he construido con tanto esmero se convierte en un fracaso? La verdad es que hay días en los que el miedo a no ser escuchado me consume. Un silencio profundo siguió a su confesión, y entonces vio cómo algunos en la audiencia se movían, como si su vulnerabilidad hubiera validado sus propias luchas. Con el discurso llegando a su fin, expresó con fervor su deseo de ser parte de un cambio más grande, donde la pasión por innovar pudiera estar unida a la autenticidad. Todos somos capaces de transformar lo que tenemos en algo extraordinario si solo nos atrevernos a compartirlo. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero más importante aún fue el contacto visual que tuvo con algunas personas de la audiencia, que sonreían y asentían como si validaran las mismas luchas internas que él había enfrentado. Había creado un hilo invisible que conectaba su experiencia a las suyas. Mientras bajaba del escenario, su corazón aún latía con fuerza. Se sentía vulnerable, sí, pero también empoderado. Había dado un paso crucial hacia la proyección de su esencia y profesionalismo. El camino frente a él aún estaba lleno de incertidumbres, pero en ese instante, comprendió que su historia era su mayor activo. Sin embargo, el resplandor del momento se desvaneció rápidamente al cruzarse en su camino con un hombre de mirada afilada que aparentaba ser un inversor. Con una sonrisa forzada, se acercó y dijo: «Tu historia fue cautivadora, Pedro. Pero, ¿realmente crees que esto se convertirá en un negocio rentable?». La pregunta lo atravesó como un rayo. La misma sombra de duda que había logrado disipar de inmediato regresaba, preguntándose si lo que había compartido era suficiente para enfrentar a los detractores. Ahora tendría que decidir si este primer paso había sido un verdadero inicio o solo una ilusión. Su próxima jugada lo llevaría al borde del abismo profesional y personal. Pedro salió de la sala, sintiendo el eco de las palabras del inversor resonar en su mente. Tenía evidencia tangible del impacto que había logrado con su discurso, pero la sombra de la duda se cernía sobre él. ¿Podía realmente hacer que su visión se convirtiera en un negocio sostenible? Se encontró caminando sin rumbo, con la mente desbordada de pensamientos contradictorios, tratando de desentrañar la trayectoria que debía seguir. No era solo una cuestión de talento o de la historia que había compartido, era el reconocimiento de que el éxito empresarial requería una refinería más compleja. No podía permitirse dejarse llevar por la emoción del momento. Necesitaba un plan. La idea de una estrategia lo llenó de un nuevo sentido de propósito, como si, de repente, la claridad emergiera de la confusión. Al regresar a su estudio, Pedro se sentó frente a un tablero en blanco. Comenzó a esbozar una hoja de ruta para su proyecto. ¿Cuáles eran los pasos a seguir? Colocó en una lista los aspectos que debía considerar: mercado objetivo, competidores, costos de producción, canales de distribución. Pero mientras escribía, se dio cuenta de que carecía de conocimientos en algunas áreas cruciales. La idea de convertirse en un empresario lo desafiaba. No podía hacerlo solo. Esa sensación de soledad se hizo presente, casi opresiva. Decidió que probablemente necesitaba un mentor, alguien que pudiera guiarlo en el camino del emprendimiento. El recuerdo de la sala repleta de personas influyentes lo llevó a considerar una nueva estrategia: construir conexiones sólidas. Al día siguiente, se dirigió a uno de los centros de negocios de su ciudad, donde podía encontrar grupos de emprendedores. La emoción y la ansiedad se mezclaban de nuevo, pero esta vez, decidió usar esa energía en su favor. En la cafetería, comenzó a abordar a algunos de los asistentes, compartiendo su visión y escuchando sus historias. Descubrió que no estaba solo en su lucha, muchos de ellos enfrentaban las mismas incertidumbres que él. Fue en una de esas conversaciones donde conoció a Ana, una experta en marketing digital. Al escuchar su sueño, Ana se mostró intrigada. «Tu historia es poderosa, pero necesitas una estrategia clara para contarla al mundo. Hay formas de hacerlo más atractivo a los inversores», dijo, ofreciéndose a ayudarlo. Pedro sintió una chispa de esperanza. Tal vez finalmente había encontrado la colaboración que necesitaba. Los días transcurrieron llenos de reuniones y brainstorming con Ana. Cada intercambio lo iluminaba sobre aspectos que jamás había considerado: la importancia de una propuesta de valor única, la segmentación del mercado, el uso de redes sociales como un canal clave. Pedro se dio cuenta de que este proceso de aprendizaje lo estaba transformando. Descubría habilidades que no sabía que poseía, como la capacidad de trabajar en equipo y de aceptar críticas constructivas. Sin embargo, cada avance traía consigo nuevos temores.
La presión de construir algo significativo empezaba a aplastarlo. ¿Sería suficiente? En esos momentos de duda, recordaba su discurso. La autenticidad había sido su herramienta más valiosa. Debía mantener esa voz interna, esa conexión emocional que había cultivado con su audiencia. Pero el miedo a fracasar resurgía, acompañado de preguntas inquietantes. Un día, mientras revisaban sus notas, Ana lanzó una pregunta que lo dejó en silencio. Pedro, ¿cuál es el verdadero impacto que deseas crear con tu empresa? Esa pregunta lo sacudió. Le hizo reflexionar sobre su visión en un nivel más profundo. ¿Deseaba ser solo un empresario exitoso o quería dejar una huella significativa en su comunidad? La respuesta no era clara. Esa noche, al acostarse, Pedro sintió un torrente de emociones. Eric, el inversor que había cuestionado su proyecto, se repetía en su cabeza. La imagen de su camino continuaba distorsionada y confusa. Estaba al borde de un gran cambio, pero el miedo a fracasar le hacía cuestionar si estaba listo para hacer lo que era necesario. Lo que era. Evidente era que tenía que profundizar en su compromiso. La búsqueda de un propósito más allá del éxito económico era esencial. Mientras tanto, una notificación en su teléfono capturó su atención. Un grupo local de inversores estaba organizando un encuentro privado. Si quieres hacer realidad tu sueño, este es el momento, pensó. Pero algo más profundo lo retuvo, la necesidad de comprender su verdadera motivación. Con el corazón latiendo fuerte, se dio cuenta de que debía hacer una elección: iría a esa reunión y arriesgaría su recién descubierta confianza, o se quedaría atrás, aferrándose a la inseguridad. La decisión estaba a punto de hacer tambalear sus cimientos de nuevo, llevándolo a enfrentar la jungla del emprendimiento y la búsqueda de autenticidad en un mundo lleno de desafíos. Pedro despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su mente estaba en un lugar oscuro, contemplando los pasos a seguir. La notificación del encuentro con inversores seguía resonando en su cabeza, como un tambor que marcaba un compás apropiado para la batalla que estaba a punto de librar. En su interior, la urgencia crecía mientras se preparaba para salir. Sabía que debía enfrentar sus miedos, pero el dilema entre la inseguridad y la posibilidad de éxito le paralizaba. Se miró en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el otro lado de la duda podía ser una oportunidad. Con un nuevo enfoque, eligió ataviarse adecuadamente, no solo para impresionar, sino para recordarse a sí mismo el potencial que había comenzado a cultivar. Al llegar al lugar, su corazón latía a 1000 por hora. Cada paso lo acercaba a un grupo de personas con historias similares a la suya, pero de nuevo le invadió un sentimiento de insuficiencia. Las voces llenaban el aire, y cada conversación parecía superior, más ingeniosa. Calmando su ansiedad, decidió que no podía esperar a que los demás lo validaran. Necesitaba hacer su propia declaración de intenciones. Con el apoyo de Ana en su mente, se acercó a un pequeño grupo conversando sobre el futuro del emprendimiento. Era el momento de ser valiente. Hola, soy Pedro, comenzó, sintiendo como sus palabras temblaban al salir. Vengo de un entorno diferente y estoy tratando de transformar una idea en un negocio que tenga un impacto real. La respuesta fue un silencio breve, seguido de sonrisas intrigadas. A medida que compartía su historia, notó que su voz comenzaba a sonar más firme. Había algo poderoso en ser auténtico. Mientras popularizaba su visión, revelaba la pasión y la determinación que habían crecido dentro de él. Las reacciones fueron variadas. Algunos escuchaban con atención, otros intercambiaban miradas de escepticismo. Pero había un grupo que se mostraba receptivo. Sus palabras despertaron curiosidad y preguntas. ¿Cómo planeas hacer eso?, preguntó una joven con entradas en su cabello oscuro. Fue un estímulo. Pedro utilizó esa pregunta como trampolín para profundizar en los aspectos estratégicos que había esbozado con Ana. Cada respuesta parecía dejar brasa en sus conexiones, avivando una llama de interés hacia su proyecto. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Un hombre en el grupo, con rostro serio, cuestionó la viabilidad de su propuesta. ¿Acaso tienes experiencia en el sector? Las cifras tienen que respaldar tus sueños. Pedro sintió el golpe, como si su visión se viera reducida a un sueño frágil. Pero, en lugar de retirarse, recordó el aprendizaje que había acumulado y decidió transformar la crítica en una oportunidad. Es cierto, respondió con firmeza. No tengo toda la experiencia que se espera, pero eso no me detendrá. Estoy aquí para aprender y crecer,
y he estado construyendo una red de apoyo que comprende la necesidad del mercado. Su voz resonó más fuerte mientras se daba cuenta de que su vulnerabilidad podía ser su mejor arma. Al final de la reunión, Pedro se sintió agotado, pero lleno de una nueva energía. Había empezado a construir conexiones profesionales que le mostraban la posibilidad de un futuro. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente a su tablero una vez más. Las notas, las ideas y los dibujos comenzaron a cobrar vida con un sentido de propósito renovado. Mientras revisaba su trabajo, la pregunta de Ana volvió a aparecer: ¿cuál es el verdadero impacto que deseas crear con tu empresa? Esa noche, Pedro comprendió que había un propósito más profundo en su proyecto. Anhelaba no solo ser un empresario, sino convertirse en un agente de cambio. Con el compromiso en su corazón, se dispuso a estudiar más sobre estrategias empresariales, marketing y todo lo que pudiera fortalecer su visión. Sin embargo, una llamada de Ana interrumpió su silencio. Pedro, he hablado con alguien que podría interesarte. Te va a ofrecer una oportunidad que puede llevar tu proyecto a otro nivel. Pero tengo que advertirte, no será fácil. La emoción y el miedo embargaron a Pedro en ese instante. Había llegado el momento de una decisión crucial. ¿Estaba listo para elevar su proyecto al siguiente nivel y enfrentar los desafíos que vendrían con ello? La respuesta estaba a punto de revelarse. La luz del nuevo día entraba por la ventana, pero Pedro aún estaba atrapado en la encrucijada de su mente. La propuesta que Ana le había mencionado lo desvelaba. ¿Acaso estaba listo para dar ese salto? Sabía que tenía que sumergirse en lo desconocido, pero el temor a fracasar lo mantenía en un lugar seguro. Con un renovado sentido de urgencia, se preparó de nuevo para un nuevo día de trabajo. Decidido a enfrentarse a las sombras de su inseguridad, se sentó frente a su computadora y comenzó a explorar información sobre el inversor que Ana había mencionado. Su nombre resonaba en el ecosistema emprendedor, reconocido por su aguda intuición empresarial y su deseo genuino de apoyar nuevos talentos. A medida que leía sobre su trayectoria, una chispa de esperanza creció en el interior de Pedro. Estaba en contacto con alguien que no solo podía aportar capital, sino también experiencia. Sin embargo, esa chispa era rápidamente acompañada por una lluvia de dudas. Tenía el nivel de preparación y confianza que se requería para impresionar a alguien de tal calibre. Decidió que el mejor enfoque era abordar sus temores de frente. Para ganarse la confianza del inversor, necesitaba un plan tangible, así que se dedicó a investigar más a fondo su industria. En una tarde tumultuosa comenzó a tejer un plan de negocio que no solo incluiría detalles financieros sino también su visión personal. Cada carta de presentación y cada proyección de crecimiento se convertían en un reflejo de lo que él quería comunicar, que no solo deseaba un negocio, sino que estaba aquí para cambiar el juego. En medio de este proceso, la pregunta de Ana resonaba en su mente una y otra vez. El impacto que deseaba crear debía ser claro y concreto. Sin darse cuenta, comenzó a escribir no solo sobre su empresa, sino sobre el propósito que la impulsaba. Su deseo de ayudar a otros a encontrar su camino, de dar empleos, de innovar dentro de su pequeño sector, empezó a tomar forma en su mente. Mientras escribía, sentía que cada palabra lo acercaba más a la versión de sí mismo que deseaba ser. Sin embargo, a medida que los días pasaban, las interacciones con otros emprendedores comenzaban a inquietarlo. Conocía sus historias, a menudo enfrentaban desafíos mucho más grandes que los suyos. Sin embargo, cada vez que compartía su idea, se sentía invadido por una sensación de insuficiencia, como si su historia no tuviera la misma resonancia que las de ellos. ¿Acaso su enfoque era demasiado idealista? Finalmente, llegó el día de la reunión con el inversor. Pedro se encontró frente a un espejo, ajustando su corbata. ¿Por qué tengo miedo?, se preguntó. La respuesta fue inmediata: el miedo no era ante el inversor, sino ante la idea de perseguir su propia grandeza. Hizo un profundo respiro y se dirigió al lugar acordado, buscando no la validación, sino la conexión. En cuanto entró, las luces y la atmósfera del ambiente lo abrumaron. La presión aumentó, pero en lugar de retirarse, buscó visualizar su propósito. Soy más que mi historia, pensó. Sabía que tenía una oportunidad para expresar no solo una idea, sino un legado. Mientras sus pensamientos se acomodaban, el inversor apareció. Se presentó como un reto. Pedro no podía dejar que el temor le robara su voz. A medida que avanzaba la conversación, empezó a relatar su visión. Con cada palabra, su determinación creció. Más que cifras, empezó a hablar sobre gente,
sobre el impacto que su idea podría crear en la vida de otros. El inversor lo escuchaba atentamente, sus cejas alzadas curiosamente. Sin embargo, en el fondo, Pedro sabía que el desafío aún no había terminado. Cuando la conversación se centró en la posibilidad de colaboración, una pregunta poderosa surgió de los labios del inversor: ¿qué te detiene para lanzar esto ahora mismo? La inquietud creció en el pecho de Pedro. Esa pregunta lo llevó a confrontar sus miedos más profundos y se sintió arrinconado. Reflexionó en voz alta: la falta de experiencia y el temor a no estar listo, me han hecho dudar. El silencio que siguió fue palpable. La responsabilidad de tomar esa decisión pesada se mantenía en el aire como una nube oscura. En ese instante, Pedro se dio cuenta de que estaba a un paso de descubrir no solo su potencial, sino también las barreras que había creado para sí mismo. Sin embargo, al mirar al inversor, entendió que el verdadero desafío no era solo responder su pregunta, sino cómo iba a fabricarse a sí mismo a partir de esta experiencia. La oportunidad para transformar no solo su proyecto, sino también su vida se encontraba justo frente a él. Pero el dilema persistía: ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo? Cada decisión que tomó a partir de ahora podría cambiar su destino. Ante su propia revelación, Pedro supo que el momento de la verdad se acercaba, y su respuesta estaba a punto de desatar una nueva era en su vida. Pedro sintió que el tiempo se detuvo mientras procesaba la pregunta del inversor. Esa inquietud que lo había perseguido durante tanto tiempo se manifestaba ahora en su pecho como un nudo pesado. La multitud de emociones que lo consumían se tornaron en un eco sordo que resonaba en su mente. Pese a todas las preparaciones, aún no estaba seguro si se atrevería a arriesgarse. Debo ser honesto, empezó, su voz temblando ligeramente. La verdad es que me detiene el miedo al fracaso. No sé si mi visión sea lo suficientemente fuerte o si mi plan sea viable. A cada palabra, sentía el peso de la sinceridad y la vulnerabilidad fluyendo de su interior. El inversor lo observó con interés. Pedro, por un instante, se sintió como si estuviese desnudo ante él, toda su inseguridad expuesta. Sin embargo, antes de que la vergüenza pudiera devorarlo, algo en su interior se encendió. Había un fragmento de verdad en su declaración, pero más allá de su vulnerabilidad, había una chispa de determinación latente. Es natural tener miedo, respondió el inversor. Pero hay un mundo de diferencia entre el miedo paralizante y el miedo que impulsa a la acción. La duda es solo un impedimento si permites que controle tus decisiones. ¿Vas a dejar que eso te defina? Las palabras retumbaron en la mente de Pedro como un acostumbrado eco que ya había escuchado antes, pero que ahora sonaba diferente. Era un llamado. ¿Qué haría alguien que no teme? ¿Qué pasos tomaría si realmente creyera en su idea? El inversor continuó: todos los empresarios en este salón han sentido eso en algún momento. Aceptar ese miedo y utilizarlo como motor, eso es lo que divide a los que actúan de los que solo sueñan. Puedes aprender y crecer, e incluso si fallas, siempre habrá un camino hacia adelante. A medida que el inversor hablaba, una claridad inusitada comenzó a nacer en Pedro. Sentía que el peso del mundo se aligeraba mientras él mismo se convencía de que su miedo no era un signo de debilidad, sino un marcador del camino hacia su crecimiento personal y profesional. Había una dualidad en el miedo: podía inmovilizarlo o impulsarlo a querer más. Sintiéndose inspirado, Pedro respiró hondo y empezó a hablar de nuevo. Lo entiendo ahora. Mi propósito va más allá de un simple negocio: quiero crear algo que resuene, que provoque un cambio. Quizás no tenga toda la experiencia, pero tengo la pasión y la determinación. Puedo aprender sobre la marcha. Sus palabras fluían con una energía renovada y olvidó por un momento su inseguridad. Cada idea que salía de su boca era un ladrillo en la construcción de su futuro. El inversor sonrió, visiblemente impresionado por el giro en la conversación. La conexión que estaban estableciendo no se basaba solo en cifras, sino en algo más profundo: el deseo inquebrantable de crecer y avanzar, no a pesar del miedo, sino, quizás, gracias a él. Cuando la reunión concluyó, Pedro salió del lugar con una mezcla de adrenalina y satisfacción. Había dado un paso de gigante hacia su propósito, pero en el fondo sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. En su camino de vuelta a casa, una nueva pregunta poblaba su mente. ¿Cómo podría transformar su miedo en un aliado y no en un enemigo? ¿Qué estrategias usaría para enfrentar sus defectos y limitaciones? La noche caía y las luces de la ciudad comenzaron a centellear. Con cada paso, una sensación de determinación crecía en su interior.
Se dio cuenta de que había dejado atrás la simple idea de ser un empresario, estaba evolucionando hacia un visionario. Mientras alcanzaba su hogar, se detuvo un momento frente a la puerta. Su corazón latía con fuerza. La pregunta del inversor resonaba aún en su mente, pero ahora le daba la bienvenida a la incertidumbre. Estamos en un terreno inexplorado, pensó. Es el momento de buscar nuevas formas de abatir esos muros. He comenzado a construir mi legado, y estoy listo para enfrentar lo que venga. Con un nuevo objetivo, se decidió a crear una red de apoyo y aprendizaje. Al encender la luz en su hogar, supo que en la próxima fase, su transformación sería radical. Pero un nuevo dilema lo aguardaba. ¿Estaba realmente preparado para el compromiso emocional que el desarrollo de su sueño requeriría? La siguiente etapa no solo implicaría enfrentarse a sus miedos, sino otorgar poder a su propia historia. Eso podría ser el verdadero desafío, el verdadero comienzo. El sol brillaba sobre el taller de Pedro, que ahora vibraba con una energía renovada. Había pasado semanas transformando no solo su invento, sino también a sí mismo. La presentación ante el inversor había sido un punto de inflexión, lo que una vez se sentía como un sueño lejano ahora comenzaba a tomar forma tangible. Pedro había aprendido a usar su miedo como un motor que lo impulsara, no como un freno. En los días siguientes, cada pequeño logro se convirtió en una celebración. A medida que se conectaba con otros emprendedores y profesionales de la industria, el taller comenzó a transformarse en un espacio de innovación. Con Ana a su lado, estructuraron la visión y misión de su proyecto, no solo un motor eficiente, sino un símbolo de perseverancia y un agente de cambio en su comunidad. Poco a poco, la red de contactos creció. Pedro se dio cuenta de que su propuesta de valor iba más allá de la técnica. Hablaba de la superación, de sueños que emergían de un lugar humilde, de la capacidad de los hombres y mujeres del pueblo para transformar su realidad. Esto resonó profundamente en quienes lo escuchaban, y las conexiones hicieron eco en cada rincón de la sala de exposiciones donde previamente había sentido la presión y el temor. Finalmente, el día del lanzamiento del producto llegó. Se había preparado para hablar a un público más amplio, al que quería transmitir no solo la grandeza de su invento, sino la historia que había detrás de él. Al mirar al público, se dio cuenta de que estaba rodeado de amigos, familia y potenciales inversores. En ese instante, Pedro sintió que la incertidumbre había dejado de ser su enemiga. Hoy vengo a presentarles algo más que un motor, comenzó, con una voz llena de confianza. Les traigo la esencia misma de un sueño forjado en el sudor y la esperanza. A partir de ese momento, cada palabra que salía de su boca irradiaba autenticidad. Habló de su viaje, de cómo había transformado la duda en una motivación, del apoyo que había encontrado en los demás, y de cómo la comunidad podría beneficiarse de su innovación. Quiero que nuestro motor no solo se utilice, sino que inspire a otros a desafiar lo imposible. El aplauso fue ensordecedor. La respuesta del público fue otro marcador de su crecimiento. En ese instante, sintió que todo su trabajo había valido la pena. La mirada de María, su esposa, brillaba de orgullo, un gesto que recibió con agradecimiento. A su lado estaba don Manuel, quien sonreía con satisfacción. Había logrado más que presentar un producto, se había convertido en un portavoz de su propia historia y del valor del esfuerzo colectivo. De repente, un empresario de renombre se acercó a él, interesado no solo en el motor, sino en la historia que representaba. Pedro, creo que este producto va más allá de lo técnico. Tienes una visión que puede cambiar la industria. Estoy interesado en formar una alianza que no solo beneficie a nuestros negocios, sino que también impacte positivamente a las comunidades que servimos. La oportunidad emergía ante él, y aunque la tentación de sucumbir a la presión del éxito era palpable, Pedro sintió que todo lo que había aprendido lo preparaba para este momento. Estoy abierto a explorar esta colaboración, respondió con decisión. Pero mi visión es clara, no se trata solo de negocio, sino de crear un legado que inspire a otros. Días después, en el taller, mientras ajustaba su motor, miró a su alrededor. Las herramientas, las piezas ruidosas, y la distancia entre sus sueños y la realidad estaban más cortas que nunca. Había conquistado el miedo, había demostrado que la pasión podía convertirse en un motor de cambio. Pedro no solo había logrado una transformación profesional, sino que también había encontrado su razón de ser, una autenticidad que ahora compartiría con todos aquellos que quisieran escuchar. Su viaje estaba lejos de haber terminado. Sabía que aún quedaban retos por delante, pero iría con la confianza de que había crecido y se había preparado para enfrentar lo desconocido.
Con cada paso, Pedro se insertaba más en su papel como líder, maestro y visionario. El motor que había creado no solo impulsaría vehículos, sino que representaría un movimiento que animaría a otros a seguir sus pasiones. Había alcanzado un estado de satisfacción y realización personal que jamás había imaginado, no solo satisfacía un deseo profesional, sino que había llegado a entender que su historia y su voz podrían ser el faro que guiaría a otros. Entonces, desde la base de su taller hasta el horizonte, Pedro pudo ver claramente su futuro, uno donde los sueños no solo eran posibles, sino una realidad, siempre que uno estuviera dispuesto a luchar por ellos. Ahora más que nunca, quedaba claro que el verdadero viaje apenas comenzaba. Si has disfrutado esta historia de superación y transformación, debes suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber de ti. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.